el doctor Moreno Castañeda. Quiero presentar en primer lugar a una, como decía, muy distinguida académica universitaria de la UNAM y amiga muy cercana, la doctora Judith Subieta. La doctora Subieta, entre otras de sus grandes cualidades, cuenta con un doctorado en Ciencias de Sistemas por la Wharton School of Pennsylvania. Es investigadora titular C, que es el grado más alto que tenemos en la UNAM. Ella está adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de esa distinguida institución y sus líneas de investigación pues tienen mucho que ver con la educación superior, tecnologías en educación y ciencia, tecnología y género. Eh, es parte de un grupo muy reconocido en México que se llama el Sistema Nacional de Investigadores y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Esta es una introducción muy resumida de toda la larga trayectoria de la doctora Subieta, a quien conozco y me siento muy honrado de haberla conocido ya desde hace muchos años y trabajar con ella. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora Subieta, que hoy hace un esfuerzo especial por estar con nosotros, cosa que le agradecemos profundamente, y después escucharemos a otra también distinguida universitaria. Judith, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todas y a todos. Lo primero que quiero decir es gracias muy cumplidas por el honor de haber sido invitada a comentar este interesante y provocador texto. Gracias por convidarme a participar en este evento en el que se hace su presentación y gracias también a la UDUALC y a su secretario general, el doctor Roberto Escalante, por continuar apoyando la publicación de obras de esta naturaleza, mediante las cuales no solo se divulgan experiencias y reflexiones, sino también por ampliar y potenciar los alcances de las propias redes académicas, de las que desde luego la UAL, que es un ejemplo exitoso. Esta obra presenta el trabajo de un colega que además de ser muy querido, es muy reconocido, especialmente en temáticas educativas y en todavía más especialmente en las que se refieren a la educación mediada por tecnología. Su lectura pone de manifiesto una vez más el conocimiento que Manuel tiene de la materia, al tiempo que evidencia el resultado de su larga trayectoria como docente y también como gestor y directivo en distintas instituciones de educación superior. Su reflexión crítica así lo evidencia. Lo siguiente que quiero mencionar, y me disculpo con el autor por ello, es el título de este cuaderno, larguísimo, por cierto, porque no me parece que haga justicia a la riqueza de su contenido. Pero pareciera que él no tiene ningún miedo a ser pródigo en palabras. Con frecuencia habla de modalidades académicas abiertas, flexibles, adaptables, en fin, cuando en realidad lo que hace es abogar en pro de atender una urgencia de la educación superior y la media superior también, si me permiten incluirla, en nuestra región, que es responder a las demandas de una sociedad cambiante que se desenvuelve en una economía globalizada, urgida de ciudadanos críticos y de profesionales competentes, pero gobernada, eso no lo dice él, pero lo agrego yo, por autoridades que siguen sin reconocer la importancia de invertir más recursos en educación, ciencia, tecnología e innovación. Volviendo al texto que nos reúne esta mañana, Moreno nos muestra que la educación multimodal, así la voy a llamar para incluir todas las variantes flexibles, presenciales, semipresenciales y la enorme diversidad de las no presenciales, indudablemente ha crecido y se ha fortalecido, a veces anárquicamente,
otras con más conocimiento, ética y compromiso. Lo que no cuestiona es que las modalidades no presenciales hayan sido adoptadas en términos generales por sociedades caracterizadas por su baja escolaridad, su elevado rezago educativo y también por la baja calidad de su oferta. En efecto, en el recuento de cómo han sido incorporadas las diferentes tecnologías a los sistemas educativos en distintos periodos, no debe olvidársenos que esto ha sucedido a la par de la falta de financiamiento por parte del Estado para atender el crecimiento y expansión de la demanda educativa. No surgieron, desde mi muy modesto punto de vista, ni por un interés que podría ser legítimo de contar con instituciones de educación superior de vanguardia, pero tampoco por reconocer que el modelo áulico presentaba ya desde entonces numerosos desafíos. Establecer políticas de fomento al uso educativo de la tecnología es efectivamente una vía aceptable y apetecible para ampliar la oferta de la educación formal y también de la no formal. También puede contribuir a la formación y el desempeño profesional de quienes las acepten y las apropien, a mejorar la eficiencia terminal de los programas institucionales y a disminuir las tasas de abandono y reprobación que se siguen registrando en el sistema presencial. No obstante, las modalidades flexibles, la multimodalidad, van mucho más allá, como bien nos afirma el autor, de procesos de adopción tecnológica. El valor estratégico de una educación de calidad para el desarrollo humano y económico de la región es en la actualidad indiscutible. Como bien lo menciona Moreno, al facilitar el acceso al conocimiento en función de las posibilidades, medios, perfiles o preferencias vocacionales y necesidades individuales y sociales de quienes se introducen en él. La educación adquiere un carácter estratégico en la búsqueda de alternativas para paliar la exclusión social. Pese a ello, uno de los errores cometidos por numerosos gobiernos federales, estatales, municipales, ha sido pensar que se podía incrementar la cobertura, indicador que recurrentemente aparece como meta educativa en todos lados, con estrategias no necesariamente flexibles, pero sí multimodales, que podían asegurarse a bajos costos y con rápidos resultados. Con el paso del tiempo, las modalidades no presenciales han evidenciado que no son baratas, si se quieren implementar bien, que no se pueden improvisar y que su eficiencia terminal tampoco puede ser equiparada con la del modelo áulico. Hace años que sabíamos que las TIC estaban impactando la educación de muchas maneras, afectando a las y los actores, modificando la comunicación entre ellos y alterando las actividades involucradas en sus dos acciones fundamentales, la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, una disrupción mayor a la que la propia tecnología venía generando en la vida de millones de personas apareció a principios de 2020, la ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que hoy me acompaña. El peso de la tradición, las grandes desigualdades y la brecha etaria y tecnológica que separa docentes y estudiantes fueron los factores más decisivos en el caso de la mayoría de las instituciones educativas que impidieron sacarle ventaja al reto que la COVID-19 les impuso. Hoy día, habiéndonos olvidado de las promesas de una nueva normalidad y en pleno retorno a la normalidad, tristemente no se advierten beneficios de la pobre o rica experiencia vivida durante esos largos, muy largos meses.
Esto quiere decir, usando una expresión que Manuel utiliza en su escrito, que nuestras IES no aprendieron. En efecto, una vez más, se confirmó que nuestras instituciones educativas no son aprendientes. Debemos reconocer que ningún modelo educativo es multitalla, es decir, ni la educación presencial ni la no presencial es buena o ideal para quienes desean acceder a ella. Toda modalidad requiere de una combinación particular de intereses, aptitudes, recursos, normas, marcos y actores que en un determinado contexto puedan contribuir a su ejecución exitosa. Yo en lo particular tengo la certeza de que los diferentes modelos puestos en marcha irán convergiendo hacia escenarios mucho más flexibles en los que se albergará una matrícula en continuo crecimiento simplemente porque ahora la educación superior se declaró obligatoria y porque también resulta urgente atender el enorme rezago educativo que enfrentan nuestros países. Efectivamente, la masificación puso de lado la calidad. Numerosos grupos, materiales de baja calidad, poca o nula interacción entre los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje, baja preparación de los aspirantes para incursionar en modalidades que exigen disciplina y disposición al aprendizaje colaborativo. Todos estos factores deben ser reconsiderados con seriedad para el establecimiento de normas y estándares que permitan aumentar la cobertura con calidad y equidad, indicadores para los que año tras año se establecen nuevas metas. No es posible ni recomendable para ninguna sociedad soslayar la esencia misma de la educación, que es la formación de ciudadanos críticos, aptos para constituir sociedades prósperas, con mayores oportunidades de desarrollo y de convivencia en un marco de justicia en el que priven valores universales. Como acertadamente sostiene Manuel, resulta impostergable el trabajo en materia normativa y legislativa. En tanto no se revisen y ajusten los marcos que rigen las modalidades alternativas a las presenciales en varias dimensiones y en condiciones de equidad para su acreditación y certificación, el tema de la calidad seguirá siendo un asunto pendiente, como pendiente sigue estando una verdadera política de Estado que favorezca y priorice la educación en sintonía con otras políticas que respondan a las prioridades nacionales que nos acercan y que nos pueden acercar hacia futuros educativos deseables que a la vez sean posibles. El texto que hoy nos reúne enfatiza la importancia de la colaboración como una estrategia para el éxito de estos nuevos referentes en la educación superior. Y sí, la colaboración se debe dar en distintos frentes, desde el inter y multidisciplinario hasta el interinstitucional. La colaboración, sin duda, resulta fundamental para la construcción de nuevos escenarios educativos en los que se vuelve obligatorio el desarrollo de modalidades flexibles que permitan integrar diferentes perspectivas, recursos y experiencias adaptables a las necesidades cambiantes del mundo actual y a favor de una educación más incluyente y equitativa. Dentro de las acciones a favor de disminuir la creciente brecha que separa nuestra planta docente del estudiantado, la colaboración para la formación de los profesores en estas nuevas modalidades flexibles puede dejar de ser optativa y convertirse en condición indispensable para el ejercicio de una docencia más plena y gratificante y desde luego redignificada
Lo mismo para el profesorado como para las y los estudiantes. Ni qué decir de la juventud, cada vez más atraída por contenidos rápidos asociados al entretenimiento y caracterizados por su corta duración y ágiles de brindar respuestas, independientemente si les reditúa o no aprendizajes significativos y duraderos. Existe un creciente interés en pedagogías que promueven el aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes aprenden unos de otros y trabajan en proyectos conjuntos. Esto, además, fomenta habilidades hoy en día altamente valoradas, como el trabajo en equipo y la comunicación. Debo reconocer que siempre he admirado en Manuel su optimismo y compromiso, altísimo compromiso con la educación. Así que contagiada por él a través de su texto y de las muchas horas de conversación, ya fuera en Guadalajara, en Panotla o en Puerto Plata, reconozco que la colaboración como estrategia para el desarrollo de modalidades educativas flexibles tiene un futuro prometedor en América Latina y el Caribe. En este texto se documentan esfuerzos realizados en varias naciones y en la región para promover la colaboración entre gobiernos, instituciones educativas, ONGs y empresas. Pero ¿cómo seguir apostando por la colaboración como lo hace Manuel si los pocos esfuerzos que se han hecho en el país y en la región no han progresado lo que se esperaba o lo han hecho de a poquito y en tiempos relativamente largos? Sin lugar a dudas, ya no estamos hablando del futuro. Es en el presente en el que tenemos la obligación de afrontar los retos que ya han sido identificados. Más pronto que tarde, sabremos si pudimos romper las múltiples ataduras de nuestra penosa situación educativa, en la que prevalece una enorme dependencia tecnológica y también una enorme inequidad. También sabremos si pudimos ser lo suficientemente innovadores en el diseño y operación de nuevos marcos institucionales y normativos para potenciar el impacto de que la tecnología y las nuevas pedagogías, además de la colaboración interinstitucional e internacional, pueden tener en el bienestar de nuestras sociedades. Se antoja, como ejercicio puramente académico, preguntarnos con un enfoque teleológico qué es lo que realmente buscamos, o en otros términos, qué es lo que interesa. Es decir, ¿qué le interesa a la sociedad, a nuestros países? ¿Qué les interesa a sus instituciones de educación superior, al personal docente y finalmente a las y los estudiantes, más allá de los procesos y resultados educativos? Desde luego que no son preguntas fáciles de responder, pero estoy convencida de que si lo intentamos colaborativamente, lograremos vislumbrar un futuro menos incierto que el que ahora contemplamos. Precisamente en el sentido de mejorar las condiciones de vida de los millones de personas que viven en países como los latinoamericanos y del Caribe, muchas de ellas en condiciones terribles de pobreza y de desesperanza, es en el que hay que enmarcar todos los esfuerzos e inversiones necesarias que permitan construir las capacidades locales y regionales que nos permitan generar, adquirir, compartir y utilizar los conocimientos y las experiencias acumuladas. Nuestra región cuenta con una rica diversidad cultural y lingüística que puede ser aprovechada a través de enfoques educativos colaborativos. La manera de adaptar los contenidos a las características más cercanas a nuestras realidades nacionales, regionales, seguramente enriquecerá los aprendizajes. No tengo duda de que en un futuro no muy lejano sabremos si pudimos ser innovadores en el diseño y operación de nuevos marcos institucionales y normativos
para acelerar el tránsito hacia una educación más significativa y trascendente, más inclusiva e incluyente, en el que se recupere la función como mecanismo de movilidad social. Para finalizar, no me queda sino reiterar mi agradecimiento por la invitación a comentar esta obra y aprovecho para invitar a quienes ven la transmisión por Facebook Live a que la lean. Siempre vale la pena exponerse al riesgo de aprender. Enhorabuena, Manuel. Enhorabuena, Lowalk. Gracias, Roberto. Gracias a todas y todos. Magnífico, muchísimas gracias. Como siempre, Judith, una exposición brillante, comprensiva, holística y muy provocativa, ¿no? En el buen sentido del término. Ciertamente yo diría que eh, la colaboración entre los actores es absolutamente central y una gran pérdida que tenemos en América Latina, en algunos casos, yo diría en un tono grave hoy día, la colaboración de las autoridades, del Estado, del gobierno, no solamente es ausente, lo cual ya de por sí es una deficiencia grave. eh, es ausente, pero además agresiva, ¿no? Agresiva en el sentido de destrucción, no solamente de no participación, sino de actuar en contra de lo que aspiramos a tener como un sistema educativo, en este caso de educación superior, que como bien tú calificas, le dé a los jóvenes una perspectiva de progreso en una conciencia crítica y en este mundo tan global, tan complejo al mismo tiempo en el que nos encontramos. Pero sin duda, espacios como este, trabajos como los de Manuel, como lo que tú haces también, la doctora Mónica Torres, que ahora vamos a escuchar, y a otros que somos tercos, si puedo decirlo así. Puedo usar esta palabra un poquito difícil, pero tercos en el sentido de que estamos convencidos de que hay otras rutas, que hay mejores caminos y hay que transitarlos, ¿no? La UDUAL, que en ese sentido es un espacio que convoca a mentes y a experiencias como la tuya, la de Manuel y muchos otros, que es de gran fortaleza, de gran valía, y que le apuesta a estas alternativas más virtuosas. De verdad, muchísimas gracias por este mensaje. Eh, eh, y vamos ahora a darle la palabra a la doctora Mónica Torres, que ella, tiene una especialización en informática por parte del Instituto Politécnico Nacional. Fue titular de la Secretaría de Servicios Educativos y directora fundadora de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual. Eh, Coordinadora del campus virtual, directora de apoyo a estudiantes y directora de evaluación en el Instituto Politécnico Nacional, que como todos sabemos es una de las grandes instituciones de referencia en México para la educación superior. Ha conducido también el campus virtual del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, que se conoce como Polivirtual. También ha trabajado en sistemas de administración de becas escolares, ha coordinado las redes interinstitucionales de bachilleratos universitarios públicos a distancia en la región metropolitana, por ejemplo, la Red Nacional de Educación a Distancia, RENAED, en la NUYES, y fue presidenta de un espacio que en muchas ocasiones tuve la oportunidad de conversar con la doctora Subieta, que es el Espacio Común de Educación Superior a Distancia en México, que tiene su acrónimo conocido como el ECOESAD. Entonces, estamos pues con la grata presencia de una persona muy conocedora también de estos temas, que ya no son, ya esta cuestión de si yo soy virtual o yo soy presencial, no,
de la complejidad de la educación que como Judith Subieta, Manuel Moreno y nosotros en este espacio que tenemos de el SCELI, sabemos tiene nuevas versiones mucho mejores, mucho más virtuosas, no fáciles, como bien Judith Subieta nos apuntaba, tampoco baratas, pero que pueden ser extremadamente eh, gozosas, constructivas, de aportación a la educación de manera muy, muy amplia. Entonces, con mucho gusto, por favor, la doctora Mónica Torres, estaremos encantados de escuchar su reflexión sobre el libro de Manuel Moreno Castañeda. Doctora, por favor. Muchas gracias, claro que sí. Espero que se escuche bien porque he tenido algunos problemitas en esta mañana con la tecnología, pero pues en primer lugar, quiero saludar a nuestra audiencia, que son la razón de ser de la presentación de este texto, que queremos hacerles accesible, lo queremos hacer asequible a todos los que nos están escuchando y mucho más. Entonces, los saludo con afecto y también a la doctora Judith Subieta García, que ha sido compañera de fórmula en diversos proyectos interinstitucionales, por cierto. Por supuesto, también al autor del texto, la colaboración como estrategia para el desarrollo de modalidades académicas flexibles en instituciones de educación superior de América Latina, el doctor Manuel Moreno Castañeda. Y saludo al secretario general de la UDOALC, el doctor Roberto Escalante, a quien agradezco hacerme partícipe de uno de los eventos que se realiza en torno a la celebración de los 75 años de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDOALC. Valga el momento también para felicitarlo, en primer lugar, por este aniversario. Segundo, porque durante su gestión se crea el Espacio Común de Educación Superior en Línea, por sus siglas el SCELI, y en tercero, por incluir la publicación, entre las publicaciones conmemorativas, una dedicada a este tema. Bueno, pues el autor de este texto es un reconocido personaje en el ámbito de la educación. Sus contribuciones al frente de organismos e instituciones, así como su vasta obra editorial, han venido impulsando en muchos casos, también hasta empujando en pro de una educación abierta, flexible y adaptable, como él mismo la denomina, en la obra que nos convoca hoy. Cuando yo la leí, fácilmente me percaté de la congruencia de lo que Manuel ahí escribe y su proceder. Miren ustedes, yo conozco a Manuel Moreno aproximadamente desde hace 4 lustros. En las primeras interacciones que tuve la oportunidad de tener con encuentros de educación a distancia a nivel nacional, y después en los albores de lo que es, que ya mencionaba el doctor Escalante, de lo que es el ECUESAT, donde Manuel fue nuestro primer director ejecutivo. En esas interacciones que tuvimos, yo quisiera compartir con ustedes tres aprendizajes. La verdad es que yo tengo más, pero quiero nada más compartir tres cosas que aprendí con Manuel y que además las veo en el texto. Eso me gusta, esa congruencia. Pues, en primer lugar, que Manuel nos decía cuando estábamos confeccionando proyectos interinstitucionales, nos instaba a no perder de vista que lo que hiciéramos fuera orientado a siempre hacer realidad el hecho de que la educación es un bien social público. Y como tal, tendríamos que tender los puentes para que eso fuera una realidad. El otro aspecto que le aprendí y que nos lo decía también muy frecuentemente, él tenía una frase que yo no he podido recordar porque era una frase sucinta, pero él lo dice en su texto. Nos habla del trabajo colaborativo y nos decía que
los frutos del trabajo colaborativo son mucho mayores que la suma de los resultados individuales que podemos conseguir como universidades. Un convencido del trabajo colaborativo. Y el tercer aspecto que también mucho me ha gustado y del que yo he abrevado es la generosidad de Manuel para compartir su experiencia y sus conocimientos. Yo fui testigo de muchas instituciones que nos acercamos, que nos congregamos. Ya voy a hablar concretamente de Lecuesas, algunos que llegaban con avances, todos con diferentes grados de avance. Yo solamente voy a hablar por mí y por mi casa, que es por lo que yo puedo hablar, el Instituto Politécnico Nacional. Y sí les puedo decir que gracias a la generosidad de Manuel, a su experiencia, a sus conocimientos, avanzamos con pasos enormes en un proyecto que hoy me temblarían las manos si me lo dieran, en aquel tiempo era más aventurada, que fue instaurar en el Politécnico el campus virtual, y que no hubiéramos podido avanzar de esa manera si no hubiera sido gracias al trabajo colaborativo, porque nos pudimos asomar a lo que hacía la UNAM, nos pudimos asomar y aprender de lo que hacía la Universidad de Guadalajara en el sistema de universidad virtual, y aprendizajes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Autónoma de Nuevo León con nuestro querido Manuel Sepúlveda. Y podría mencionar 6, 7 que son las instituciones que nos congregamos, nos ayudamos, nos fortalecimos. Y me parece que ese es un resultado que podemos ofrecer tímidamente aquí, cobijados con el texto de Manuel, donde él nos está invitando a la colaboración. Yo creo que el texto que tenemos es un texto que cuando ustedes lo lean les va a bullir como a mí el entusiasmo y hasta las ideas de trabajar en colaboración, porque Manuel nos hace advertencias incluso de cuáles pueden ser los desafíos a los que nos vamos a enfrentar cuando pretendemos trabajar en red. No es sencillo, no es sencillo, y él nos habla mucho en el libro de la confianza, de el ganar, ganar, del que nos despojemos de una falsa humildad o de una soberbia y pensemos, pero yo qué puedo aportar. Y nos hace ahí unas interrogantes. Nadie es tan pobre que no pueda poner algo, ni nadie es tan rico que no pueda recibir algo, ni tampoco nadie podría ser tan ciego de no ver que podemos avanzar trabajando juntos. Entonces, yo los invito, de verdad los invito a que lean el texto, a que revisen porque él nos lleva de la mano en una historia, incluso en una serie de conceptos que me gusta el punto de vista que Manuel aplica hasta para hablar de las tecnologías que uno podría decir, bueno, pues ahí que hay que decir, hay ahí definiciones puntuales. En fin, a mí me parece una obra entusiasmante. Y yo quiero cerrar esto parafraseando a Manuel en algo que ahí nos dice respecto a que el futuro no se espera, se construye, y se construye mejor si lo construimos juntos. Muchas gracias y felicidades, Manuel. Magnífico, doctora Mónica Torres, de verdad, converjo plenamente con sus ideas. Creo que a lo largo de esta privilegiada experiencia que he tenido de ser secretario general de la UDUALC, me he convencido que si no trabajamos juntos, no solamente no avanzamos, nos estorbamos, ¿no? Nos estorbamos y retrocedemos, que es lo más, es lo más grave. Y Manuel cree en algo que nosotros también enarbolamos de manera muy genuina y convencida de que solamente trabajando juntos vamos a... De hecho, la UDUAL es eso. La UDUAL es un espacio de relación que convoca a todos los actores, ellos y ellas, a las organizaciones, a las redes temáticas, en fin, a todo este mundo universitario que nos honra con su eh, credibilidad para poder trabajar juntos. Y en este caso, ante los retos que
usted menciona, que Judy también habla, en donde efectivamente regresamos y parece que no pasó nada. Y se murieron 800,000 personas, ¿no? En México, o bueno, no sé, no, bueno, hay una discusión y millones en el mundo, ¿no? Y los estudiantes no pudieron tomar clase y tenemos estudiantes rezagados intelectualmente de manera. Y no hay una respuesta clara. Y Manuel hoy nos convoca de manera muy provocativa y yo creo que hay que provocar, ¿no? A que o trabajamos juntos, si no, no vamos a poder avanzar, donde en un espacio donde hay que avanzar, ese es un compromiso moral, ético, intelectual. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esta fantástica reflexión acerca de esto que Manuel, y que no lo hizo de gratis, y yo se lo agradezco, iniciar su texto con esta palabra, la colaboración. Bueno, vamos a escucharlo a él, ¿no? ¿Qué puedo decir? Yo también he tenido el enorme placer, me siento profundamente honrado de haberlo conocido, y de escucharlo y de aprender de él tantas veces. Pero quiero decir unas breves cosas, unas breves palabras. Yo lo conocí cuando él era rector de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Eh, es un reconocido experto, tiene usted, la doctora Torres tiene toda la razón, y Judith lo mismo, en educación a distancia, fundador, primer rector del sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor en todos los niveles y formador de profesores desde 1975. Ha trabajado con la UNESCO, la OEA, la OUI, y bueno, también en estos comités científicos para el programa académico de las conferencias mundiales del International Council for Distance Education, celebradas en Viena, en Hagen y en Hong Kong en diferentes momentos. Fue vicepresidente del CREAD, director general del Espacio Común de Educación Superior a Distancia en México, coordinador de la Red Interamericana de Formación de Profesores de la UI, y nos hizo el enorme, de verdad, favor y orgullo de conducir en algún momento también el espacio del SSL, a pesar de que ya había tomado la decisión de no estar tan activo en sus obligaciones académicas en la Universidad de Guadalajara. Ya había tomado la jubilación, pero de todas maneras tuvo de verdad la enorme generosidad de decir sí, porque necesitábamos de él para seguir avanzando en el SSL. Así es de que a nuestro querido autor del día de hoy le damos la palabra con enorme placer y lo escuchamos. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días. Es un placer estar dialogando con ustedes, con los que veo y con los que no veo, con los que están participando a través de diferentes redes. Sí, y muchas gracias al doctor Escalante, al frente de la UDAL, por haberme invitado a realizar esta invitación, así como a Judith y a Mónica, sí, por sus generosas palabras. Bueno, de los tres, creo que exageraron un poco, pero muchas gracias por esas exageraciones. Sí, con los tres hemos compartido muchas aventuras académicas. Y sí coincido con lo que dice el doctor Escalante en relación con la terquedad. Incluso yo nací en un pueblo de Jalisco que se llama Unión de Tula, pero mi madre y mi padre luego se cambiaron a otros pueblos, y cuando mi mamá veía que yo no quería ceder en algo, siempre me decía: qué terco eres, pareces de Unión de Tula. O sea, como que se trajo una mala experiencia de ese pueblo, y siempre me decía así. Pero yo creo que la terquedad es de esas cualidades que no miden los que pretenden medir las actividades académicas, esos intangibles, porque generalmente quienes miden la supuesta calidad académica se basan solo en cosas que pueden ver y medir, solo lo que puede ser medido y expresado numéricamente. Pero todo eso intangible, ¿sí? Como la humildad, la generosidad, ¿sí? La actitud, o sea, como que, y mucho de esto hay en los trabajos de colaboración.
Bueno, pues esta obra, sí, lo que pretendí fue hacer como una síntesis de algo así como unos 30 años de experiencia en diferentes programas de colaboración, empezando cuando creamos la IESAD, que ahí la UNAM jugó un papel importantísimo, sí, con el doctor Herrero, sí, el Poli con el doctor Ramón Padilla, no sé si se acuerdan de ellos, o sea, se formó un grupo muy interesante que yo les aprendí mucho de ellos. O sea, sin ese apoyo inicial que recibí de varias instituciones y de varias personas, el proyecto que realizamos en la Universidad de Guadalajara no hubiera sido posible, ¿sí? Que nos ayudaron en diferentes aspectos. Por eso, pues, muchas gracias. Estas experiencias empiezan, decíamos, a principios de los 90 con esta coordinación con este Consejo de Educación Abierta y a Distancia a nivel nacional, que eso se hizo también por promoción a través de la Secretaría de Educación Pública, cuando la Secretaría de Educación Pública se preocupaba por la educación superior. Ahora parece que se ha dedicado más a la educación básica y ya no hay, yo ya no veo tanta conexión y políticas comunes con las CIES. Bueno, en ese tiempo sí lo hacía y la SEP ayudó mucho en este proyecto inicial. Luego vinieron otras experiencias, entre ellas el Encuentro Internacional de Educación a Distancia, en que también contamos con la colaboración de ustedes. Ahí me tocó estar coordinando hasta el 96, hasta el 2016 en que me jubilé. Ahorita ya van más de 30 eventos. Y el primer encuentro es una cosa muy interesante. Se hizo por una colaboración con la UNAM y una conferencia del doctor González Casanova. Como acá estábamos trabajando en un sistema, nos dio una preciosa conferencia sobre el significado de sistema y por qué en la UNAM era el SUA de la UNAM, ¿sí? O sea, y fue algo que nos ayudó mucho a entender este enfoque sistémico para la educación abierta y a distancia. Y así como recibimos aportaciones teóricas, también tecnológicas, porque en ese evento hicimos la primera videoconferencia vía satélite, que por cierto pagamos $500 cada media hora y ahorita cosas que se realizan prácticamente con un costo bajísimo. Pero esa experiencia también la hicimos en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a final de cuentas no le pagamos, nos perdonó la deuda, porque era con propósitos educativos. Bueno, con esto lo que quiero decir que a través de todas estas experiencias y estas reflexiones, desde organismos nacionales como ECUESAD, que también ustedes estuvieron presentes, otros a nivel americano como la OI, como la UDUAL, otros iberoamericanos como el caso de la ISAD, otros a nivel mundial como el International Council for Eastern Education. De ahí pretendí yo ver, a ver, qué cosas sí funcionaban y por qué otras no funcionaban. Entonces, eso es lo que estoy compartiendo en esta pequeña obra. Son 69 páginas, restándole portadas, contraportadas y eso, donde se pretenden resumir como 30 años de diferentes experiencias de diferente tipo, desde colaboración con las comunidades, con el proyecto de casas universitarias, hasta proyectos globales como el caso de lo que se trabajó con UNESCO y con el ICDE. Otro aspecto que me quisiera destacar es que siempre como que nos hacíamos 3 preguntas en estos trabajos de colaboración, donde siempre decíamos, a ver, hay que tener, ya ahorita lo acaban de mencionar ustedes, hay que tener como el orgullo de presentar lo nuestro y la humildad de reconocer de qué carecemos y necesitamos de los demás. Sí, que no es fácil combinar el orgullo con la humildad, pero para la colaboración son 2 valores o virtudes, como le quieran llamar, indispensables. Por eso arrancó bien ECUESAD. Hasta la UNAM, que quería obtener de todo de todos, de repente resultaron universidades pequeñas que tenían propuestas muy interesantes, ¿sí? Y que eso enriquecieron el primer diplomado que hicimos en ECUESAD, donde fue un éxito total. De 132 inscritos, terminaron 128. Pero ahí sí se aplicaron ciertos criterios que fueron respetados para que la colaboración funcionara, ¿sí? Y ahí empezamos 7 instituciones. Ahorita ya no sé cuántos sean en el ECUESAD.
Y precisamente de ECOESAD, ¿sí? En ECOESAD, que trabajamos junto con Francisco Cervantes, de él salió también la idea, o no sé quién, a mí me la presentó Francisco, de trabajar SSL. O sea, y en SSL procuramos aprovechar lo aprendido en ECOESAD y no repetir los mismos errores. Y curiosamente, en ECOESAD pudimos tener más recursos, pero en SSL hicimos el proyecto de las maestrías y prácticamente sin recursos. O sea, ninguna universidad, nadie cobró nada, nada más con base en la buena voluntad y en la expectativa de ser gratificado de alguna manera con los proyectos académicos. Bueno, esas tres preguntas que les decía se derivan de esto. En primer lugar, a ver, ¿qué puedo aportar yo? ¿Por qué se necesita mi presencia en este evento? Y ahí cada universidad aportó lo que quería. Por ejemplo, en las maestrías, unos aportaron personal, otros los contenidos, otros con infraestructura, con expertos en software. O sea, cada quien participó con lo que tenía. Todas las universidades participantes colaboraron en recibir a las reuniones. Generalmente, la UDUAL nos pagaba los pasajes, a veces el hospedaje, y esta institución que nos recibía se encargaba de la alimentación y transporte terrestre. Bueno, siempre había ese sentido de los proveedores de la red, o sea, ¿qué aportas? La otra pregunta tenía que ver, bueno, ¿y qué necesito? O sea, ¿qué necesito de los demás? Y la tercera pregunta, que es como la pregunta clave, a ver, ¿qué puedo aportar? ¿Y qué necesito? Pero ninguno de los demás tiene. Bueno, ahí es donde surgen proyectos conjuntos, ¿sí? Como ahorita que se está trabajando lo de la red de investigadores en innovación educativa y educación en línea, que está funcionando muy bien, ¿sí? Y otros proyectos como los posgrados, y ojalá surjan más. Pero en este caso se veía claro que había que tener claras las respuestas a estas preguntas. ¿Qué aporto? ¿Qué necesito? ¿Y qué necesitamos todos? Y hay que trabajar de manera conjunta. Ahora, ya como para ir cerrando en esto, entre los aspectos que yo rescataría, generalmente los principios así que que ayudan más a la colaboración no son exactamente las tecnologías, o sea, son aportaciones de otro tipo las que se requieren. Y de ahí yo rescato algunas. Por ejemplo, una tiene que ver con las situaciones críticas. Yo parto de la idea que la sociedad en sí siempre está en crisis. A veces se agudiza, como en el caso del COVID. Pero a mí me preocupa que sobre todo directivos y funcionarios, o sea, administradores de las instituciones educativas, se han estado preocupando por contenidos curriculares perdidos, que muchos ni eran de gran sentido, pero no los veo preocupados por aprovechar los aprendizajes logrados. O sea, si uno ve en el COVID, hay mucho más, o sea, es mucho más rico lo que podemos aprender de esa experiencia que los contenidos curriculares perdidos, que algunas veces eran simples informaciones. Y también, y entre esos aprendizajes logrados que se han perdido, está la colaboración. O sea, de repente sí hubo como ayudarse unos a otros, y pasado la fiebre del COVID, como que bajó. Como bajó también el aprovechar la educación abierta, la educación en línea, la educación a distancia, las modalidades duales, híbridas, bueno, con todos los nombres que se le puedan poner, como que eso decayó. Como que ahí es donde yo manejo el concepto que ya decía Judith, de las instituciones, de las estructuras organizacionales aprendientes. Porque es absurdo que instituciones que fueron creadas para que la gente aprenda, no aprendan. O sea, que no aprenden y siguen con currículums rígidos, con horarios y tiempos que ya no van. Por ejemplo, ese absurdo de querer medir los créditos académicos por horas de docencia.
Yo los reto que alguien mida las horas, los tiempos de aprendizaje en educación en línea. O sea, como que creen que incluso la docencia tiene sus tiempos y los aprendizajes tienen otros. No porque yo de no una clase mía de 1 hora van a ser 60 minutos de aprendizajes. A lo mejor una compañera nuestra que se llama Silvia Ayala hizo esta experiencia en las preparatorias de la universidad y resulta que de cada hora, encuestando a los muchachos al salir de las clases, no había ni 15 minutos de momentos de aprendizaje. Entre que se les iba la imaginación, entre que el maestro nombraba lista, entre que regañaba y entre un montón de cosas, ¿no? Entonces, esas cuestiones son como las que yo creo que habría que superar, esos obstáculos. O sea, estructuras organizacionales rígidas donde es muy difícil modificarlas porque quienes ejercen esta función tienen miedo de perder el control de los procesos. O sea, entonces se sienten inseguros y generalmente lo que hacen es impedir o no realizar lo que está fuera de su entendimiento y su capacidad de control. Esos son los obstáculos. O sea, no es falta ni de proyectos académicos ni de tecnología. Lo que falta es una nueva cultura organizacional, ¿sí? Que si queremos modalidades así abiertas, flexibles, libres, significativas, pues también así debería de ser la estructura organizacional. Otros de los impedimentos tiene que ver con con confundir a veces lo estructural con lo personal. Y de aquí ya me centro en lo que yo considero como los puntos claves de la colaboración. Uno, ya lo mencionaron, tiene que ver con esto que les decíamos, no perder de vista que las relaciones institucionales son ante todo relaciones personales. Yo en todas las organizaciones que me ha tocado participar, generalmente lo que ha funcionado muy bien es que quienes lideran, quienes están al frente, saquen adelante el proyecto. ¿Sí? Nos ha sucedido con varias instituciones, nos sucedió con la OUI, nos sucedió con el CREAD, o sea, en muchos campos nos sucedió que en cuanto salió del grupo, las personas que estaban promoviendo y liderando, se bajaba, de repente aparecían otras personas en las instituciones que ni idea tenían de lo que se había hecho. O sea, que esas relaciones interpersonales construidas institucionalmente no se quedan en la institución, se van con la gente. Yo creo que esa es una de las cuestiones que vimos. La otra, la confianza. O sea, tener confianza en que lo que yo digo va a ser respetado, ¿sí? Y confianza en que lo que yo voy a recibir tiene la calidad de vida. Dije de vida, que se puede decir junto, de vida de deber, pero también de vida, de que sea vital, ¿sí? Bueno, aunque una es con B grande y la otra con B chica, pero suenan igual para nosotros, aunque no para los españoles. Otro de estos principios tiene que ver con lo que ya mencionamos hace un momento, la gratificación de lo logrado. Pero yo no voy a decir nombres, pero hubo una organización que se hizo a nivel de toda América, de las Américas se decía ahí, donde incluso se cobraba una cuota a los asociados, pero no había nada, no se recibía nada a cambio. Solo el orgullo de decir, yo soy parte de aquí, o yo soy vicepresidente de esto, yo soy esto. Pero se exigían cuotas y al principio sí se ofrecía un boletín, formación docente, pero luego esta institución fue perdiendo el apoyo institucional de las sedes y se fue cayendo. Y de aquí saco otro de los principios, financiamiento diversificado. Nosotros nos sucedió, por ejemplo, cuando de repente la Agencia Canadiense del Desarrollo era la única que financiaba un proyecto. Sí, una vez a través del CREA, otra vez en la OI, pero entonces la institución que financiaba quería ajustar los proyectos de la colaboración a lo suyo propio. Y cuando no lo apoyaba. Y cuando no lo apoyaba, pues los proyectos se caían. O sea, como que yo veo que siempre debe haber un financiamiento diversificado y no depender de sola una institución. Y de aquí el otro principio, sí se requiere un apoyo institucional. Y podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner cuando funcionó el Consejo Nacional Institucional de Educación Abierta a Distancia, era por el apoyo
de la Secretaría de Educación Pública a través de Educación Extraescolar y el SUA de la UNAM, ¿sí? O sea, fueran las instituciones que se encargaban de todo este apoyo. O en el caso de la UDUAL, con el fuerte apoyo también que tiene de la UNAM. O sea, siempre debe haber una o varias instituciones, como Ecuestal surgió con el apoyo de 7 instituciones, no sé ahorita cómo esté. Sí se requiere un apoyo institucional, pero no depender financieramente de ese único apoyo. Yo siempre recomiendo 3 fuentes de financiamiento. Una, las aportaciones, o sea, que pueden recibirse a través de diferentes proyectos que hay fundacionales. Otro, las cuotas de los miembros. Y tercero, que a veces eso se aprovecha poco, que yo lo recordé en Ecuesal, incluso estuvo a punto de hacerse y no se hizo, de que la organización pueda ofrecer estudios, pueda hacer programas eh, a cambio, pero que pueda recuperar eso invertido. Entonces, a través de fondos de colaboración, a través de cuotas y a través de la recuperación de los programas que se ofrecen, ahí cuando una fuente falla está la otra que soporta, pero no únicas fuentes porque además te condicionan y muchas de las asociaciones han muerto así porque no respondían a los intereses de la institución que aportaba los fondos. Otro aspecto, nada más me faltan 2, tiene que ver con los criterios académicos. O sea, por ejemplo, una institución le llama diploma a una cosa y a veces ni la misma institución lo respeta. Por ejemplo, hay instituciones de educación superior en América Latina que dicen que los diplomas solamente deben de ofrecerse a quienes tengan al menos una licenciatura y deben de tener al menos 120 horas, que en educación a distancia no puede medirse así además, ¿sí? Pero de repente las mismas universidades ofrecen diplomados de 1 semana, de 2 semanas, a toda la gente que quiere ir. Y está bien que esté la oferta educativa universitaria abierta a todos, pero cuando nosotros ofrecíamos un programa de este tipo, pues a uno le llamaban diplomatura, otro le llamaban diplomado, otro le llamaban certificado, y así cada quien le ponía el nombre que le quería poner, ¿no? Y a veces por esos detalles tan simples no salían. Otra, la manera de medir los créditos académicos. Ese es otro criterio. Son criterios académicos. La cerrazón curricular. Por ejemplo, hay universidades que tienen, más o menos que yo tengo un curso que se llame percepción de los sonidos de la selva, no sé qué, tiene un nombre específico, ¿no? O un curso sobre que se llame Matemáticas 1 o Estadística 1. Luego las instituciones, cuando se hace intercambio, quieren que tomen un curso que se llame igual para que responda al currículum. Eso es absurdo. O sea, entonces, ¿para qué va a otro lugar si su universidad ya lo tiene? Entonces, esos currículums cerrados, inflexibles, también son un estorbo para la colaboración. Y el otro que tiene que ver, que ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir porque me gusta repetirlo, la estructura y gestión organizacional que muchas veces están muy cerradas al interior de las instituciones y poco abiertas poco abiertas a la colaboración, ¿sí? Entonces están tan centradas en su propio contexto que no están prestas para trabajar con los demás. Y cierro con algo que no lo había pensado, pero ustedes lo dijeron, sobre todo el doctor Escalante, y yo creo que es muy importante. Generalmente, muchos de nuestros programas están hechos para la competencia en el mercado. Y en eso compiten las universidades. Incluso en ese absurdo de los rankings, a mí siempre se me ha hecho un absurdo que incluso las universidades les crean y que se sientan orgullosos de estar en el lugar 100, nomás por aparecer en la lista. Otros aparecen en el lugar 500 y ya lo presumen a nivel nacional, cuando son criterios establecidos por los mismos grupos económicos y académicos que están vinculados a esas universidades. Es así como esas carreras de galgo que ponen una liebre y a ver cuándo la alcanza. Pues nunca la van a alcanzar, porque siempre quien manejan la liebre son los mismos dueños de los galgos que los van siguiendo. O sea, entonces eso de los rankings a mí se me hace tan absurdo.
y en lugar de responder a los intereses de la sociedad que los creó. ¿Sí? O sea, servir a quien nos está sirviendo a nivel global, pero a partir de la comunidad más cercana, que es la propia comunidad, donde están los estudiantes, los padres de familia, la sociedad que espera ese profesional universitario egresado. Como que había que cambiar esos criterios de calidad, ¿sí? Porque que esto tiene que ver con la gestión organizacional, porque luego todos los que están a veces hacen es seguir los criterios de tipo OECD u otros que no coinciden siempre con los contextos específicos de las instituciones de educación en general, pero en nuestro caso con las instituciones de educación superior. Entonces, colaboración sí, competir solo por aparecer en esos lugares, yo creo que no. Y yo ya, ahora sí, cierro todo. Ojalá no me haya excedido. Reiterando las gracias, sí, a la UDUAL, al doctor Escalante, a Mónica, por lo que estuvo trabajando en la edición del cuaderno, a todos, también a la doctora Iris, todos los, no me acuerdo cuántos, todos colaboraron, sí, a Judith, sí, sobre todo por las generosas palabras en la presentación del libro, e invitar a los que han escuchado y a los que no han escuchado que compartan el libro, ojalá a través de CECELI o de la UDUAL podamos seguir conversando sobre ese tema. Bueno, de nuevo, muchas gracias y muchas gracias por su atención también. Magnífico, como siempre, tan profundo y tan de largo plazo y tan generoso, ¿no? Manuel Moreno Castañeda. Él efectivamente ha dicho esto, de que yo he vivido en el caso del SSL y en el caso de otros proyectos que también estamos desarrollando en los web. Lo que hemos logrado ha sido resultado de la generosidad y de la colaboración, ¿no? Las maestrías, los doctorados que que el SSL ofrece gratuitamente, además, a todos los afiliados. Es una muestra extraordinaria, me parece, de colaboración. El Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional que tenemos, ¿no? Que también lo hicieron las universidades de manera tan generosa. No hay manera de avanzar si no es de esto. Y construyendo otra narrativa, como bien decía Manuel Moreno. Nosotros compartimos plenamente, perdonen que use esta palabra, pero los rankings son veneno puro, ¿no? Para la educación. Son veneno puro, son abominables. Hay que ser tercos en combatirlos, ¿no? Porque no ayudan en lo absoluto al desarrollo de la educación. Entonces, este libro convoca, este libro pone enfrente algo que Manuel Moreno Castañeda ha vivido a lo largo de su extraordinaria carrera como educador universitario y que yo espero que de verdad todos leamos y releamos, ¿no? El libro de Manuel y no nos olvidemos de todas las cosas a las que él alude y que nos recuerda y que esté presente en nuestro quehacer cotidiano. Compañeros, compañeras, de verdad, muchísimas gracias por esta presencia. A la doctora Judith Subieta, de verdad, muchas gracias, porque como ella decía, tiene COVID, pero aquí está con la fortaleza para acompañarnos. A la doctora Mónica Torres, también una gran compañera y colega. Y a nuestro queridísimo autor del día de hoy, Manuel Moreno Castañeda. Y a todos los que nos acompañaron a distancia y los que están detrás, que tienen sus cámaras apagadas, que como bien Manuel decía, han hecho un trabajo muy importante para para que este libro vea la luz del día, como son la doctora Santa Cruz, Praxedis Razo y Marco Villegas, siempre nos acompaña tan eficientemente en estas transmisiones. Muchas gracias a todos, buen día y a seguir trabajando. Que estemos muy Hasta bien. luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo, Manuel. Felicidades. Igualmente, se olviden, hay cosas Gracias. que parecen más fácil hacerlo solos, pero es mejor hacerlo juntos. Así Claro que es. sí, Pero claro que sí. Chao.